Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Este programa usted lo puede sintonizar a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. En esta oportunidad, en el marco del Tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia, tenemos la grata compañía del doctor Julio Cavero Almenara. Él es director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías y catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla. Un maestro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y, por supuesto, de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Es un honor que esté con nosotros, doctor Julio Cavero. El honor es mío que me hayan ustedes invitado. Bien, vamos a empezar este programa, queridos televidentes y doctor Cavero, hablando un poco sobre la educación a distancia y la educación virtual y todas esas potencialidades y perspectiva que usted ve de este modelo educativo para la nueva humanidad dentro del escenario de la sociedad del conocimiento. Yo lo primero que creo es que ha habido, a lo largo fundamentalmente del siglo pasado, un imaginario social de que la gente que trabajaba, y fundamentalmente mi Universidad de Sevilla es una universidad presencial, trabajabais en educación a distancia, esa educación a distancia era una enseñanza de segunda calidad, ¿no? Yo creo que eso es un gran error, ¿no? Y lo demuestran por una parte diferentes investigaciones que llegan al acuerdo de que como mínimo la educación a distancia garantiza la misma calidad que lo que sería la formación presencial, puesto que lo importante es tener en cuenta y diseñar buenos escenarios de aprendizaje, pues teniendo en cuenta todas las variables que implica el proceso de programación, una buena estructuración de los contenidos, un buen proceso de diseño del plan instruccional, una buena acción tutorial, contar con buenos medios de enseñanza y demás, ¿no? Y después también hay una realidad que es que las universidades que somos universidades presenciales, pues cada vez hacemos más acciones de formación puramente a distancia. Es cierto que no tanto en lo que sería la formación de grado, digamos, de nivel básico en las universidades, sino a lo mejor en niveles de posgrado, en niveles de maestría o en acciones específicas en cursos de posgrado. Pero la realidad es que la visión que todas las universidades están teniendo de la educación a distancia, pues ha cambiado. Y yo creo que ha cambiado para bien, porque las tecnologías nos permiten hoy establecer planteamientos de interacción entre un docente y sus alumnos, y entre los propios alumnos, pues cosas que no permite la enseñanza presencial. Se pueden llevar a cabo acciones deslocalizadas del espacio y del tiempo, se pueden permitir que los alumnos trabajen de forma colaborativa, alumnos que pueden estar ubicados en diferentes, ya no digo territorios de un país, sino en diferentes países. Eso evidentemente enriquece lo que es la formación del ser humano, porque la formación, desde mi punto de vista, no solamente tiene que ser una formación de carácter puramente, vamos a llamarla de contenido, ¿no? Yo creo que hay que volver a replantear o adoptar principios de esa formación humanística de nuestro renacimiento europeo, ¿no? Y cada vez creo que hay que trabajar más con principios de inclusión digital e inclusión humana, y también, por supuesto, con elementos de favorecer el acercamiento, ¿no? Doctor Julio, esa experiencia que usted ha venido acumulando dentro de una universidad históricamente presencial y tomando esa gran iniciativa de ser el director de recursos audiovisuales, de nuevas tecnologías, ¿qué le ha llevado a concluir frente a esas nuevas competencias que debería tener el profesor de hoy, el profesor que también tiene que llegar a esas tecnologías y no solamente como un observador, sino tal vez con eso, como usted nos decía hoy en la conferencia, con esa mirada pedagógica y didáctica que se requiere? Hay una cosa curiosa que usted dice de que es una universidad histórica. Sí, histórica porque tenemos más de 500 años, la universidad mía, ¿no? Yo creo que la incorporación de las tecnologías, lo primero que nos lleva a replantear es que, digamos, el docente tiene que cambiar el rol que tradicionalmente ha desempeñado.
fundamentalmente en un sitio donde la información era muy estable, la información estaba claramente localizada, pues el rol que fundamentalmente desempeñaba el docente era el de transmisor de información. Él era el depositario del conocimiento científico. El conocimiento era muy estable, no variaba, no como ocurre en estos momentos, como decía Bauman, que vivimos en tiempos líquidos. Hay fragmentos de información, contenido, que posiblemente los alumnos cuando terminen el periodo formativo ya no les valga porque haya cambiado la concepción que podemos tener sobre los mismos y valga, por ejemplo, esa duda que siempre tenemos de si ponemos o quitamos un planeta. Hace poco lo quitamos y ahora estamos otra vez a ver si lo llegamos a incorporar. Yo creo que tienen que cambiar los dos roles, el rol del profesor y el rol del estudiante. Desde mi punto de vista, un rol clave del docente en esa sociedad del conocimiento es la de diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Y me explico lo que yo entiendo por esto. Hoy en día el profesor tiene un cúmulo de galaxias de tecnología a su disposición, propias algunas de la web 2.0, otras propias de lo que podría ser la convergencia entre las tecnologías, propia también de toda la tecnología transmedia que está apareciendo, y eso lo que permite es que tú puedas crear escenarios adaptados a las características de los estudiantes. Cada vez esos escenarios pueden ser más inteligentes porque toda la tecnología del Big Data nos va a permitir personalizar y crear acciones personalizadas tecnológicas para las necesidades, vamos a llamarlas curriculares de los estudiantes, o para el tipo de inteligencia múltiple que tenga el estudiante que se adapta mejor a un medio a otro, ¿no? Entonces yo creo que esa es una función clave. Creo que los grandes errores que se cometen cuando se incorporan las tecnologías a los centros, fundamentalmente presencial, es solo querer cambiar una variable del sistema, dotar de tecnología, ¿no? Yo creo que hay que cambiar más variables, hay que cambiar las estructuras organizativas de los centros. Había un docente que decía que los profesores en la actualidad vivimos en una fuerte paranoia, ¿no? Porque tenemos alumnos que son del siglo XXI, tenemos nosotros que somos del siglo XX y muchas veces las estructuras organizativas de la universidad son del siglo XIX, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que verlo más desde una perspectiva sistémica y no cambiar una única variable. Hay que cambiar metodología, hay que cambiar las formas en las cuales presentamos la información a los estudiantes y, por supuesto, también hay que cambiar, digamos, la evaluación. Seguimos, aunque pretendemos diseñar por modelos de competencia, seguimos evaluando por modelos basados en la adquisición de fragmentos de información por los estudiantes. Es cierto. Pues usted ha dicho muchas verdades que realmente son las que hoy se convierten en el gran desafío del redireccionamiento estratégico de las organizaciones universitarias y tal vez de todo tipo de organización educativa, por la misma condición con que se ha evolucionado en la tecnología, que al final se convierte en ese gran reto para que entre todos podamos cooperar en la construcción de un modelo educacional realmente impactante en lo social, que garantice condiciones de equidad, que garantice condiciones de calidad y sobre todo de pertinencia educativa. En el segundo bloque, queridos televidentes, continuaremos en esta agradable conversación con el doctor Julio Cavero. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales y no olvide escribirnos a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy en la grata compañía del doctor Julio Cavero Almenara, uno de los principales protagonistas de este tercer Congreso Mundial de Educación a Distancia. Cerrábamos el aparte anterior con una reflexión suya sobre la visión sistémica de la organización educativa, que incorpore no solamente al docente, sino también al estudiante, a las formas de mediar y de construir mediaciones, a la forma de utilizar la tecnología
e inclusive a la forma de pensar la organización desde perspectivas diferentes a las que tradicionalmente estamos acostumbrados en una universidad tradicional bastante piramidal, entre otras. Pues bien, allí aparecen elementos que están ligados a una nueva competencia, creo que instalada para todos los habitantes del planeta y para toda la humanidad actual y futura, la necesidad del aprender a aprender. ¿Cómo ve eso? El aprender a aprender. Es que es clave. Como consecuencia de, como yo le decía antes, la información es tan líquida, la información surge tan rápido, las tecnologías están cambiando los escenarios a tal grado de nivel. Ya hay gente que habla no solo de la educación 3.0, sino de la 4.0, de la industria 4.0, con lo cual eso hace que pensar que una persona está formada, yo creo que la persona que piensa que ella está formada es porque está muerta. Una de las claves claras de esta sociedad es que las cosas van cambiándose, las cosas se van transformando y como mínimo esa competencia de estar en el aprendizaje constante es necesario, porque van cambiando la información, va cambiando la forma en la cual podemos acceder a la información y va cambiando también las formas sociales en las cuales con nosotros nos relacionamos con la información. Hay un punto donde usted nos deleitó en este Congreso Mundial con su conferencia que denominó la realidad aumentada, tecnología emergente para la sociedad del aprendizaje. ¿Por qué no le hacemos una breve síntesis a los televidentes sobre ese panorama que usted magistralmente nos presentó? Dentro del múltiple escenario en el cual el docente pues tiene a su disposición tecnología, cada vez nos encontramos con tecnologías más emergentes, ¿no? Y además eso va a ser imparable, ¿no? Empezamos a encontrarnos con la web 2.0, la analítica de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las tecnologías emergentes es la realidad aumentada, que al fin y al cabo la realidad aumentada es una tecnología que facilita que el estudiante en tiempo real, y esa ya es una gran, digamos, posibilidad para facilitar el aprendizaje ubicuo y para facilitar el aprendizaje contextualizado, combina información que tiene puramente digital en su dispositivo tecnológico, o mejor dicho, que puede acceder a ella con su dispositivo tecnológico, con información de la realidad, para crear una nueva realidad mixta que mezcla y recibe información de los dos tipos de fuentes. Yo creo que puede ser una tecnología importante porque permite, por una parte, que, digamos, el sujeto pueda acceder en tiempo real a combinar la información de la realidad con información virtual. Permite también que es necesario que el sujeto participe y por tanto el sujeto tiene que interaccionar con esos fragmentos de información y al interaccionar también se crea un aprendizaje activo. Y ese aprendizaje activo, pues bueno, es una de las claves para que la persona sea capaz de adquirir conocimientos, competencias, etcétera. Y es también una tecnología que yo creo que puede ser significativa porque permite que trabajemos con tecnologías de diferentes sistemas simbólicos, ¿no? Tecnología vídeo, tecnología audio, tecnología en 3D y demás, ¿no? Y eso también puede favorecer el que haya una interacción más adecuada a los diferentes tipos de inteligencias que pueda tener el sujeto, que sabemos, pues bueno, de acuerdo con toda la teoría de Gardner, que ya no hay un único factor de inteligencia, sino que algunos tenemos una predisposición más por la inteligencia virtual, otros por la inteligencia musical, kinestésica y demás, ¿no? Y yo creo que puede ser una tecnología que se puede incorporar mucho, por una parte en la docencia presencial y también en la distancia, porque básicamente la tecnología para interaccionar con ellas son los celulares. Y prácticamente en esta sociedad del conocimiento la gran mayoría de personas tenemos un celular, con lo cual no hay que llevar tecnología adicional al aula. La educación a distancia se distingue por ciertas características. La primera es que ha hecho una irrupción a las barreras de tiempo y espacio, es decir, se incorporan opciones de aprender en cualquier escenario y en cualquier momento. Este tipo de tecnologías, ¿cómo se correlacionan con ese ejercicio de entender que llegar a la realidad aumentada y a esas misturas que usted nos plantea
pues indudablemente hace que los estudiantes, inclusive en un espacio diferencial al aula de clase, y los docentes en un espacio diferencial al momento de estar dictando la clase, pueden hacer ese uso productivo y eficiente de un aprendizaje significativo para los dos. Sí, yo creo, usted bien decía, señor rector, que la educación a distancia ha roto las variables espacio y tiempo, o las ha combinado de otra manera diferente. Y yo creo que la realidad aumentada le puede ofrecer un valor añadido, que es la contextualización de la información. Que para un alumno que en su momento está separado del docente, pues puede ser verdaderamente significativo. También le puede ofrecer, yo creo, y nosotros tenemos experiencia de eso que denominamos apuntes enriquecidos con objetos de realidad aumentada, donde el estudiante accede a fragmentos, clics de vídeo, información explicativa, información adicional, que el docente le facilita en diferentes sistemas simbólicos para que el estudiante comprenda mejor. Y creo que también puede facilitar, pues por una parte, el acercar pues todo lo que pueden ser laboratorios, simuladores, etcétera, etcétera, para realización de prácticas y para poner metodologías, pues que son metodologías en activo que están dando resultados para el aprendizaje, como son los métodos de proyecto, el estudio de casos y demás, donde los objetos pueden ser una variable más para que con un buen diseño instruccional por parte del docente, el alumno interaccionando pues pueda llegar a adquirir ese tipo de competencias. Bueno, pues nos entrega usted claves muy interesantes sobre cómo ir construyendo ese presente y ese futuro de la educación. Televidentes, vamos a continuar más adelante. Por ahora vamos a unos mensajes institucionales y no olvide inscribirnos sus inquietudes, sus observaciones a nuestra cuenta de Twitter, @UniversidadUNAD. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Vamos a finalizar este programa y este segmento en torno a un trabajo que nos llama muchísimo la atención y es su función de director de la revista Pixel Beat, revista de medios y educación. Bueno, la revista Pixel es una de las cosas que hacemos en el secretariado de recursos audiovisuales de mi universidad, ¿no? que dirijo pues gracias a los diferentes rectores que me han propuesto para que lo dirija, ¿no? Y uno de los elementos clave que yo sigo pensando que es importante es la investigación sobre las tecnologías. Porque desgraciadamente cuando las tecnologías se incorporan al aula muchas veces caemos en la fascinación tecnológica, ¿eh? Y creemos que porque una tecnología es muy potente, es muy llamativa, pues puede ser la panacea que va a resolver el problema educativo, ¿no? La tecnología es un recurso muy potente, muy necesario, que no debemos olvidar, pero sobre la cual tenemos que aplicar nuestro conocimiento científico-pedagógico para adaptarla a las necesidades de comunicación que tenemos con nuestros estudiantes. Y que siempre será herramienta. Efectivamente. Y cuando no le damos ese papel de herramienta, nos equivocamos. Y las experiencias son simplemente puntuales y solamente duran mediante el efecto novedad del efecto llamativo de la tecnología y después no son usadas ni por docentes ni por los alumnos. Y dentro de esa preocupación, pues nosotros creamos hace ya mucho tiempo, la revista tiene ya 20 y pico años y tiene ya 50 números, tiene el sello de calidad del Ministerio de Educación. Y entonces la idea era que fuera un elemento de debate, de difusión de las experiencias nacionales e internacionales que se estaban haciendo de aplicación de las tecnologías y de su incorporación al aula, para que el profesorado viera cosas que se estaban haciendo en otros lugares y en otros sitios. Anteriormente hablábamos de la realidad aumentada y, por ejemplo, le digo que en el número de este julio del 2017 va un artículo que ha sido evaluado por pares ciegos y ha sido evaluado positivamente pues por profesorados de su universidad, previamente sobre el tema de la realidad
aumentada, ¿no? Y esa era la función que queríamos, ¿no? Que fuera un círculo científico de intercambio de información, de opiniones, para dejar, digamos, y superar un cierto tecnocentrismo que desde mi punto de vista ha habido en las tecnologías. Una de las magias que tiene la educación a distancia, y usted la acaba de mencionar, es la inclusión educativa. Inclusión no solamente a las personas que están muy lejos por condición geográfica o por simplemente una situación de orden económico, sino llegar a este tipo de poblaciones que históricamente han quedado marginadas de la opción educativa por alguna dificultad fisiológica, caso de ciegos, sordos, personas con alguna discapacidad cognitiva. ¿Cómo ha evolucionado ese trabajo de ustedes frente a eso que nos está contando que ha hecho con la UNAD en el ejercicio del INSI? Yo también soy el director de un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla, que es el grupo de investigación investigación didáctica, y unas líneas de trabajo es la incorporación de las tecnologías para los sujetos de educación especial, ¿no? Precisamente ahora tenemos un proyecto aprobado del Ministerio de Educación y Ciencia para ver el conocimiento que los docentes tienen para aplicar estas tecnologías. Yo creo que las tecnologías pueden ser de gran ayuda para, digamos, facilitar, ayudar, resolver entre comillas, ciertas limitaciones cognitivas, fisiológicas que puedan tener este tipo de personas, ¿no? Porque pueden, pues, incorporarlas al sector del trabajo, en todo lo que se denomina el teletrabajo, pueden facilitarle el proceso de comunicación con sus compañeros y con otros, y además pueden crear más cosas. Yo creo que hasta ahora las tecnologías las hemos visto demasiado como TIC, tecnologías de información y comunicación, ¿no? Y creo que debemos empezar a pegar dos saltos. Una es a verla como TAC, como tecnología para el aprendizaje y el conocimiento, y otra sería como TEC, tecnología para el empoderamiento y la participación. Y creo que en esa palabra empoderamiento podría haber bastante relación entre lo que podría ser las tecnologías por una parte y la inclusión de las personas. Que, ojo, desde mi punto de vista, no debemos caer en el error que es inclusión de personas que puedan tener algún tipo de minusvalía, sino se puede hacer una inclusión social, se puede hacer una inclusión de género, se puede hacer una inclusión de etnia mediante las tecnologías. Y yo creo que lo que eso nos lleva es a que las veamos desde otra perspectiva diferente. La experiencia que usted nos muestra da una condición de atención también desde este tipo de educación a brechas históricas, brechas generacionales, brechas que de alguna manera hoy en día se marcan por la condición de la competencia sobre el mundo de lo digital. Esas brechas, ¿cómo las han venido ustedes abordando en la Universidad de Sevilla? Bueno, primero abordándola, yo creo que de dos grandes aspectos. La posible brecha digital o muchas veces brecha cognitiva que hay entre los docentes y los decentes en el ámbito de las tecnologías es porque el docente puede tener cierta actitud de recelo hacia las tecnologías. Y eso se supera desde dos puntos de vista, desde mi punto de vista, valga la redundancia. Una es formación del profesorado. Pero formación del profesorado no solamente instrumental, sino que desde un punto de vista de carácter didáctico, que el docente vea que con esas tecnologías crea escenarios de comunicación más potentes que le facilitan el que sus estudiantes aprendan. Y yo creo que también otra es crear instituciones como la que mi universidad creó en el Secretariado de Recursos Audiovisuales, donde se le facilita la producción de tecnología a los docentes. Hay que pensar, o por lo menos yo lo pienso, que un docente tiene que hacer muchas cosas y lo que no puede estar es al último día, en el último programa para hacer tal tipo de cosas. Hay que crear, y eso serían variables organizativas, como usted bien decía antes, de contemplarla para incorporación a las tecnologías. Yo creo que serían dos aspectos. Un aspecto de formación y aspectos de formación también de actitud, de ver que los alumnos se comunican con otro tipo de recursos y que esos recursos también él debe utilizarlos de cara a la formación y a la enseñanza. Usted, autor de más de 80 libros de tecnología educativa, ¿qué tiene que decirnos hoy para aquellos que piensan que el conocimiento puede ser de alguna manera desvirtuado por aquellas formas de moda que imperan tanto en la juventud cuando si algo nos caracteriza a los seres humanos
es esa gran reverencia que hay que dar por la inteligencia y por las mentes abiertas. Tenemos que cambiar la concepción de cómo estamos formando a nuestros estudiantes, ¿no? Yo creo que muchas veces se olvidan dos cosas desde mi punto de vista. Una, que la formación requiere esfuerzo por parte de los estudiantes, ¿eh? Y que el hecho de que un estudiante esté moviendo exclusivamente un ratón, un mouse por una pantalla, eso lo único que produce es una interacción entre el dedo y el codo. Pero la verdadera interacción para que haya cambios cognitivos es cuando yo la produzco, como usted bien dice, en la cabeza. Y eso implica que las nuevas generaciones, cuando de verdad se encuentran a profesores que transmiten lo que en su momento desde la escolástica se podía decir la ciencia, están deseosos aprender y demás. Yo creo que hay que, yo le hablaba antes del Renacimiento, yo creo que hay que volver a esa cultura del valor del conocimiento y de la sapiencia, aún sabiendo que posiblemente en estos momentos actuales lo que uno tenga que tener no es tanto, archivo memorístico, y no estoy en contra de la memoria es una habilidad altamente cognitiva importante que hay que fomentarla en la escuela, y hay que fomentarla en la escuela desde niveles iniciales, sino me refiero más bien a una formación donde la persona tenga la capacidad de enfrentarse con el día a día, de enfrentarse de que los conocimientos no son estables, de enfrentarse de que el verdadero reto de la persona del siglo XXI es crear cosas nuevas, porque lo que tiene posiblemente no le vaya a durar durante mucho tiempo. Y eso es crear nuevas dinámicas, nuevas actitudes y nuevas formas de procesar. Y los alumnos están por ello. Totalmente de acuerdo. Yo creo que usted nos ha recreado con esta conversación sobre la importancia de activar no solamente ya en el estudiante, también los docentes, esa necesaria competencia para afianzar el pensamiento autónomo, el aprendizaje significativo y también a aprender a trabajar colaborativamente en un recurso que indudablemente hoy, frente a la educación, alimenta la tecnología. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes hasta la próxima, queridos televidentes. Y no olviden ir a nuestro correo institucional, educacion.desarrollo@unad.edu.co. Los esperamos en una próxima emisión.